Sí, escucho. A ver, el práctico uno, ¿no? A ver, espera. ¿Qué ejercicio me decías del 4? Sí, el 4 de la figura 3, el que tiene semicírculo. Sí. Ese, mi duda era si cuando tomo los momentos de inercia del semicírculo, es decir, se invierten. Es decir, los momentos de inercia del eje X pasan a ser los del eje Y y los del Y pasan a ser los momentos de inercia del eje X, como está rotado. Sí, a ver, eh, las tablas hay muchas, visto, en la tabla lo más probable es que en vez de Y se llame X. Pero bueno, las tablas justamente hay que interpretarlas y aplicarlas, ¿no? No, Esa no, es sí, tu sí, duda. eso sí, claro, digamos, mi duda era si le invertía, digamos, digamos, vio que el momento de inercia del eje X es una cierta fórmula y como en este caso está rotado el semicírculo, pasarían a ser ahora el momento de inercia del eje Y, ¿no? Y sí, O no varía eso. a ver, el nombre del eje no interesa. Repito, vos acá necesitarás, supongamos, si quiero sacar el momento de inercia de esta figura, de este semicírculo respecto a este eje y bueno, tengo que ver en la tabla cómo me aparece. Puede llamarse Z, Y, X, qué sé yo, cualquier forma. La cuestión es interpretar bien lo que dice la tabla y aplicarlo bien a lo que nosotros queremos. Así que el nombre de los ejes nunca te va a seguir con la tabla, o no siempre. ¿Eso era? Sí, eso era. Y del punto Bueno, 5 digamos, una duda del A, digamos, del punto 5. ¿este? Esa del punto A y B, ese directamente era por geometría que se encontraba por simetría, digamos, en el centro de Directamente. las dos figuras, ¿no? Sí. Viste, por simetría, la posición del centro ya está ubicada. Y es decir, tengo que decir cuánto vale esa coordenada, tengo que, digamos, trazar unos ejes auxiliares y decir la ubicación de ese No, no, centro, no. ¿no? No, Bien. no, no, vos como que en un gráfico ubiques acá en el medio la G o la CG, el centro geométrico, ya está. Bien. No, no hay problema. Y en cambio en la figura 2 sí tendría que hacer eso, ¿no? Trazar unos ejes auxiliares, ¿no? Claro, en esta y en esta necesitas ejes auxiliares que lo puedes ubicar donde más te guste, ¿no? Se puede poner uno justo por el medio y por la base, se puede poner acá en el borde y al medio, o acá en el borde y acá en el borde.
digamos, la posición de los ejes auxiliares, uno la elige y todos estos resultados después no pueden cambiar porque justamente esos son ejes auxiliares que después no me van a cambiar nunca los resultados, ¿no? Lógico. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, buenas. Entonces, como habíamos quedado, como les había avisado en realidad, vamos a ver las respuestas del cuestionario, ¿no? Y si, bueno, si quieren ir preguntando algo, ahora les comparto la pantalla. Bueno, acá eran en total 11 preguntas, de las cuales a cada uno le tocaban 6 al azar y ordenadas también al azar, ¿no? Así que, bueno, cada uno identificará cuál es la que le tocó y repito que tampoco le salían en este orden. Bueno, la primera pregunta que tenemos dice, si una superficie plana simétrica con respecto a un eje, su centro geométrico se encuentra sobre ese eje de simetría, eso es verdadero. Acá le pusimos una letrita B, es verdadero. Si alguno quiere preguntar, me habla, ¿no? Porque acá no veo el chat, cuando estoy compartiendo la pantalla, no sé si se puede, hay alguno que me enseña, pero bueno, si me habla, yo lo escucho. ¿Está clara entonces la 1? Bueno, la 2, el momento estático de una figura plana simétrica es siempre nulo. Bueno, ese es falso porque no se refiere exclusivamente al eje de simetría, ¿no? Que una figura sea simétrica no significa que siempre el momento estático es nulo. Eso depende justamente de respecto a qué eje lo estemos calculando. La 3, el momento estático de la superficie de la figura con respecto a este eje X1, bueno, en tabla 1, es nulo, es falso, porque acá sí, al haber un eje de simetría, entonces el momento estático va a ser nulo respecto a ese eje de simetría y a su perpendicular. La 4, el momento polar de inercia de una superficie con respecto a un punto del plano, que llamamos polo, es igual a la suma de los momentos de inercia axiales con respecto a dos ejes cualesquiera que se corten en ese polo. Bueno, esto sí se vio. El momento polar de inercia también podía calcularse como la sumatoria de los momentos de inercia axiales, o sea, referidos a ejes, ¿no? Y los ejes, por supuesto, tienen que cortarse justamente en ese polo. Entonces esta es verdadera. 5. El momento de inercia de toda superficie plana con respecto a un eje cualquiera contenido en su plano es siempre mayor que el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje baricéntrico y paralelo al anterior. Bueno, esto es verdadero por el teorema de Steiner. ¿Cómo decía el teorema de Steiner? Que el momento de inercia para un eje se puede calcular como un momento de inercia para un eje paralelo pero baricéntrico más la distancia al cuadrado entre ambos ejes por el área. Entonces, como se suma, y se suma una distancia que al estar elevada al cuadrado no me importa el signo, digamos que es siempre positivo, más un área, entonces sí, esto es verdadero. Repito, entre ejes paralelos, digamos, el teorema de Steiner me dice que de todos los ejes paralelos infinitos, el que pase por el baricentro va a ser el menor, porque a todos los otros se le va a sumar ese más una distancia al cuadrado y multiplicada por un área. La 6. Existen secciones para las que, con respecto al centro geométrico, todos los ejes son principales de inercia verdadero.
¿Quién me da un ejemplo? ¿El círculo? Un círculo. Muy bien. Además del círculo, el cuadrado, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Esa era la 6. La 7, los ejes principales de inercia con respecto a un origen o son siempre ortogonales, esto es verdadero, ¿no? Ya sabemos que no importa si el punto es baricéntrico o no es baricéntrico, pero los ejes principales de inercia siempre son perpendiculares entre sí. La 8. Un eje de simetría de una sección es siempre un eje principal de inercia de la misma, sí, verdadero, eso ya lo vimos. En la sección representada, los ejes principales X e Y con origen en O son los únicos ejes principales de inercia de la sección con respecto al punto O, es verdadero. Fíjense de nuevo, estos no son ejes baricéntricos, pero si tomamos como punto el punto O, todos los ejes, todas las posibilidades de ejes girados respecto a estos son infinitas. Pero los ejes principales son solamente estos dos que están acá. En la sección representada, el momento de inercia axial con respecto al eje x1 es b a la cuarta sobre 12. Verdadero, esto es un poco lo mismo que decía antes, ¿no? Si la figura es cuadrada, todos los ejes principales baricéntricos son ejes principales. ¿Y cuánto vale el momento de inercia? B a la cuarta sobre 12 para un eje que sea paralelo a un lado, paralelo al otro, no me importa qué ángulo presente, pero si es un cuadrado y es baricéntrico, el momento de inercia necesariamente es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque son todos ejes principales. Pregunto ahí, si yo quisiera entonces para un cuadrado y para el baricentro dibujar el círculo de Mohr, ¿qué voy a obtener? Repito la pregunta. Si la figura es un cuadrado y mi punto de origen es el baricentro, o sea, si trabajo con ejes baricéntricos, ¿cómo será el círculo de Mohr? Un punto, muy bien. O sea que el círculo queda reducido a un punto, ¿sí? Porque para ningún eje baricéntrico, ningún momento de inercia tiene otro valor y para ninguno el producto de inercia va a ser distinto de cero. Entonces son casos particulares de los llamados polígonos regulares, incluye el círculo, cuadrado, ¿no? Todo eso. Bueno. La 11 dice, en la sección representada, el radio de giro respecto al eje X es igual al radio de giro respecto al eje Y, verdadero. Bueno, ¿cómo se calcula el radio de giro? Era la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Exactamente. Entonces, en definitiva, que me pregunten si los radios de giro son iguales, también me estarían preguntando, o es lo mismo, que preguntarles si los momentos de inercia son iguales. Porque yo después voy a dividir por el área, voy a sacar raíz cuadrada, eso no me va a cambiar. Entonces, la pregunta, en realidad es, si el momento de inercia respecto al eje Y es igual al momento de inercia respecto al eje X. Así que bueno, pueden hacer algún calculito, o si no, uno dice, bueno, a ver, respecto al eje X, si bien la figura es rectangular, yo la puedo considerar como dos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, va a ser el momento de inercia para un cuadrado respecto a un eje que pasa por la base,
y eso multiplicado por 2, porque son 2 cuadrados. Y el momento de inercia respecto al eje Y, si bien, repito, lo puedo calcular como el de un rectángulo, para un eje que pasa por su baricentro, dice que también sería el momento de inercia de un cuadrado para un eje que pasa por su base, y el momento de inercia de otro cuadrado respecto también a un eje que pase por la base. Entonces, de observar solamente eso, que en definitiva es la suma de los momentos de inercia de 2 cuadrados para ejes que pasan por la base, yo ya puedo contestar que esto es verdadero. Repito, y si alguno se puso a escribir y calculó ambos momentos de inercia y le dieron igual, está bien. Pero la idea era que de solo observar así un poquito y pensar ya contesten, ¿no? Que sí son iguales. Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de que empecemos a ver el práctico número 3. Bueno, ahora pasamos a comenzar al menos con el práctico número 3. Yo lo que voy a hacer ahora, todos, ya como le dijo el doctor Quintero en la clase pasada, entran con el nombre y apellido, ¿no? Así yo les hago con una captura de pantalla, nomás que haga, yo ya después podemos tomar la asistencia, ¿no? Así que si me esperan ahora un segundito. Bueno, entonces, veamos al menos cómo van a comenzar con el práctico número 3. Acá tenemos dos estados tensionales, ¿no? Fíjense, son bastante parecidos, pero bueno, acá la tensión de normal, paralela al eje X2, o sea, en el plano 2, es de tracción, acá es de compresión, bueno, cambian de signo básicamente, pero son distintas, ¿no? Primera pregunta que les hago. Acá, en esta otra cara, por ejemplo, en esta cara, ¿tengo tensiones o no? Sí, profe. Sí, no están Se verían dibujadas, opuestos. claro, no están dibujadas, pero, digamos, cuando yo tengo acá una tensión de 5 megapascales, obviamente que es una tensión de tracción, y que actúa en esta cara hacia arriba y en esta cara actúa para abajo, y lo mismo pasa con todo. ¿Está bien? Entonces son maneras de representar los estados tensionales. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cómo me doy cuenta, ¿no? A pesar de que obviamente que acá lo dice, que estos son dos estados tensionales distintos? A ver, ¿a quién se le ocurre?
Porque tienen distinto sentido las fuerzas, las tensiones. Más que sentido, porque tienen distinto valor. Es decir, yo acá tengo, por ejemplo, un valor de tensión normal en este plano, y acá en el mismo plano, mi tensión normal es distinta, y además, bueno, la tangencial también es distinta, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que sean dos estados tensionales distintos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo a este punto le giro los planos, me podría aparecer posiblemente en algún plano una tensión de compresión de 5 megapascales. ¿Está bien? O en este punto, en algún plano, la tensión de tracción podría ser de 5 megapascales. Pero si en el mismo plano las tensiones son distintas, entonces estos son dos estados tensionales distintos. ¿Sí? Entonces ya cuando hagan el punto D, ¿no? Ahí se van a dar cuenta, porque ustedes van a ver que al girar el elemento, estos 40 grados, van a cambiar todas las tensiones. Sin embargo, no es otro estado tensional. ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos dos estados tensionales y ustedes tienen que, bueno, calcular para cada uno de ellos el tensor de tensiones, luego los planos principales con las correspondientes tensiones principales, los planos y las correspondientes tensiones tangenciales máximas, y graficar los estados resultantes. ¿Qué significa? Que cuando ustedes encuentren el plano principal, queremos que dibujen, ¿no?, el elemento girado y orientado de acuerdo a los planos principales y después orientado de acuerdo a los planos donde ocurren, donde actúan las tensiones tangenciales máximas. ¿Sí? Yo les voy a... ¿Cómo se hace para obtener el tensor de tensiones? Bueno, yo les voy a subir después un archivito, como siempre, ¿no?, donde yo les hago así como un extracto de la formulita o lo que van a utilizar o los conceptos de las clases teóricas. De todas maneras, bueno, se supone que ustedes, como mínimo, además de lo posible de participar, ¿no?, de las clases teóricas, después tienen que releer, pensar, consultar todo lo que se ve en la clase teórica e incluso, como las clases teóricas básicamente están como el libro de la doctora y de algunos otros más que utiliza ella, entonces, bueno, también deberían ir a mirar un poquito y ahí van a encontrar más ejemplos y más explicaciones directamente en el libro. Entonces, bueno, yo les extraje de acá, repito, esto después se lo subo. ¿Qué es lo que se definió como el tensor real cuando nosotros tenemos en todas las caras de nuestro punto, es decir, en todos los planos, digamos, en los tres planos ortogonales para los cuales conocemos las tensiones? Si las tensiones son distintas de cero, bueno, este es el tensor de tensión. O sea que simplemente se trata de nombrar como corresponde las tensiones que tienen dibujadas en el práctico y armar este tensor de tensiones, ¿no? También se puede utilizar esta notación o esta, ¿no?, o hágalo con las tres, como quieran. Eso es el tensor de tensiones. Después, el enunciado o el práctico dice encontrar los planos principales, ¿no?, y las correspondientes tensiones. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En forma analítica.
Fíjense que recién, más adelante, me piden, ¿no?, específicamente que utilice el círculo de Moore, así que mientras no me diga esto, hay que trabajar en forma analítica. ¿Sí? Bueno, también extraído de lo que se dio en clase teórica, para el caso particular ahora de un problema plano o un estado plano, es decir, donde en alguno de estos planos no hay tensiones, tienen primero este par de expresiones o fórmulas que le van a dar el valor de la tensión normal y el valor de la tensión tangencial para un plano que forma un ángulo alfa, que es el que se coloca acá, que se coloca acá, acá y acá. Y este ángulo alfa está formado entre el plano donde actúan estas tensiones y el plano 1, es decir, donde actúan las tensiones que tienen como primer subíndice acá el 1. ¿Está claro? O sea, plano perpendicular al eje X1 y plano donde yo quiero calcular la tensión normal y la tensión tangencial. Ese es el ángulo alfa y también vamos a seguir con la convención de que mientras sea antihorario va a ser positivo. Entonces acá le puse, recordad que el ángulo es positivo si tiene sentido antihorario. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero ¿eso qué me da? Me da las tensiones para un plano cuya posición conozco. ¿Por qué? Porque conozco qué ángulo forma con el plano donde actúa sigma 1, 1 y donde actúa sigma 1, 2. Bueno, a partir de esto, han visto en la clase teórica que como esto va variando solamente con el ángulo, ¿por qué? Porque las tensiones en los planos 1 y 2, por supuesto que no varían. Esos son valores que de alguna manera se han calculado, ¿sí? Y en esta ecuación no son variables. La única variable que tenemos acá es alfa. Eso se vio en teoría que ¿qué significaba? Que con la variación de alfa, como son funciones de seno, coseno, había valores particulares de alfa que hacían que esto se haga máximo y que esto también se haga máximo. Entonces, este valor particular de alfa, que por eso se le llama P, o alfa sub P, me va a dar los valores máximos y mínimos de la tensión normal, o sea, de la alfa sub, de la sigma sub alfa. ¿Vamos? Y como la expresión la tengo como referida, o digamos, resultado de un arco tangente, bueno, va a haber dos valores de ángulo que cumplan con esta ecuación, y esos dos valores de alfa sub p van a diferir en 90 grados, o sea, que los planos principales forman 90 grados entre ellos y ya son ortogonales. ¿Sí? Entonces, me quedé sin internet. Dijo el profe que se quedó sin internet.
Sí. Eh, volví, me parece, ¿sí? Sí, profe. Sí, se Sí, corta por profe. internet. Bueno, ¿y dónde estamos? El ángulo alfa sub P. Llegamos hasta ahí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno, entonces, encontrar el ángulo alfa sub P significa obtener la posición de los planos principales. ¿Sí? A partir de ese ángulo, puedo conocer entonces cuánto vale la... Y lo mismo, bueno, lo tienen en teoría, pero ustedes saben que los planos donde las tensiones tangenciales son máximas están a 45 grados de los planos principales. ¿No? ¿Está bien? Entonces, yo, una vez que obtengo estos dos valores de alfa sub p, ¿qué puedo hacer? Los reemplazo en esta ecuación y las tensiones que voy a tener acá son las tensiones principales. ¿Sí? Para cada uno. Y con una diferencia de 45 grados, puedo encontrar los otros planos donde ahora las tensiones tangenciales son máximas y mínimas, y también con esta ecuación y con ese otro ángulo puedo encontrar. Si alfa sub p lo reemplazo acá, ¿qué le dijo el doctor Quintero, el doctor Ricardo? Y se nota claramente, si yo este valor lo meto acá, esto me tiene que dar 0. Bueno, y se lo ve, ¿no? Si yo reemplazo el arco tangente por lo que es, esto me da 0. Bueno, acá de todas maneras, les copié, ¿no?, la ecuación que me permite obtener las tensiones principales, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo las tensiones principales de acá, no sé en qué plano, o sea, yo de acá obtengo dos tensiones principales y acá obtengo dos planos principales, pero no sé a cuál. Así que si quiero saber cuál corresponde con cuál, tengo que reemplazar al menos un valor de este ángulo en esta ecuación como para poder relacionar uno de los planos principales con una de las tensiones principales. Y el otro... ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿los planos principales entre sí siempre son ortogonales? No te escuché muy bien, pero me preguntas si los planos principales son ortogonales entre sí. Sí. Siempre, siempre. ¿Esa era la pregunta? Sí. Sí. Y eso queda demostrado que se deduce, ¿no?, el valor del ángulo que me va a dar la posición. En principio uno deduce para un plano principal, pero resulta que si el resultado me da que esto es medio de arco tangente de un número, que yo lo que tengo acá es un número, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que me dice que alfa sub p tiene dos valores y que necesariamente difieren entre ellos 90 grados. ¿No? Porque solamente dos ángulos que difieran 90 grados tienen la misma arco tangente, ¿no es cierto? Eso es trigonometría. Que me demuestra que los planos principales son muy seguros, que si yo encuentro un plano principal,
el otro simplemente es el plano perpendicular a ese. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en lo que, fíjense que las ecuaciones, ¿no? Dijimos que como partimos de un estado tensional, entonces, ¿qué significa? Pues yo les decía que el ejercicio tiene dos estados tensionales, o sea que todo hay que hacer dos veces, ¿no? Para cada estado tensional hay que hacer todo el ejercicio completo, para el otro también. Y si nosotros ya conocemos un estado tensional, significa que conocemos, y eso es lo que vamos a hacer después en el resto de la materia, ¿no? De alguna manera conocemos en un par de planos, al menos, los valores de tensión normal y tangencial, y también conocemos el signo de esas tensiones, ¿sí? Por eso decimos que una vez obtenido esas tensiones en un par de planos perpendiculares entre sí, o en tres planos, si estamos ya en el estado triple, o en el estado general, digamos, puede ser que este estado doble o estado plano es un caso particular, ¿no? Pero generalmente uno va a encontrar después en la estructura. Entonces, si nosotros conocemos esas tensiones, ya tenemos definido el estado tensional. Lo único que hacemos ahora es, al ir variando el ángulo, vamos variando la posición de los planos que pasan siempre por el mismo punto. Entonces, es muy importante que midamos bien el ángulo, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, respetemos la convención de que el cambio de positivo. Así que en el archivito que les voy a subir, respecto al ejercicio 1, pero bueno, para el inciso D y para el inciso E, y para el primer estado tensional, le hice este grafiquito, ¿no? Porque es muy importante, fíjense, vamos a leer de nuevo primero el enunciado. Vamos a leer de vuelta el enunciado, ¿no? Para el inciso D y para el inciso E. El inciso, bueno, aparte que hay que trabajar en forma analítica y con el círculo de Mohr, ¿no? El inciso D dice, calcular las tensiones en un elemento inclinado, un ángulo de 40 grados. Y después dice, el inciso E, calcular las tensiones en un plano inclinado que forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. Cuando uno lo lee, parece que está diciendo dos veces lo mismo, pero no. Cuando nosotros hablamos de elemento inclinado o elemento girado, les muestro qué es lo que entendemos por elemento inclinado o girado. Es el que tengo dibujado acá al lado. Es decir, partimos de los ejes X1, X2 y vamos a girar ahora los ejes, y ustedes pónganle el nombre, no sé, pueden ponerle X1 doble prima, X1 prima, X2 doble prima, o el nombre que ustedes quieran. Lo que a mí me interesa es, o póngale X1 sub alfa, X2, por ejemplo, para cortar. Ahora, también tengan en cuenta que no es que el punto gira, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un punto que acá está en equilibrio, entonces no es que estamos haciendo girar el punto, ¿no? Lo que estamos haciendo girar son los planos que pasan por el punto, ¿está claro? No se confunda, porque uno muchas veces dice, bueno, giro el cuadrito, giro el cubito,
Y no es que estoy girando un punto de una estructura, sino que estoy girando los planos que pasan por ese punto. Bueno. Entonces, repito, elijan el nombre, ¿no? O si quieren que le pongamos todo el mismo nombre, este sería un eje X1 sub alfa y un X2 sub alfa, por ejemplo. Es muy importante que para poder aplicar correctamente las ecuaciones, nos acordemos que dijimos que el ángulo lo vamos a medir a partir del plano perpendicular al eje X1, que también le podemos llamar plano 1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si vamos a girar 40 grados, y como dijo 40 grados, yo entiendo que es positivo, y si es positivo vamos a girar antihorario, y vamos a girar del plano este, que acá hice una paralela en línea de trazo, vamos a girar 40 grados hasta encontrar el nuevo plano. ¿Está bien? Ahora, si quieren, ¿no? En vez de observar otro plano, quieren trabajar con las normales al plano, es decir, ¿cuál sería la normal al plano X1? Sería la flechita negra. Esta sería, digamos, una paralela a la normal al plano 1, o sea que es paralela al eje X1. ¿Sí? Y la flecha celeste es normal a mi nuevo plano, o el plano girado de todo. Y por supuesto que si yo mido el ángulo de normal a normal o de plano a plano, tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes calculen las tensiones, esa es la fórmula que vimos, y van a calcular la tensión normal, esto y esto, parece que es un mismo plano. Entonces van a calcular la tensión normal en este plano, que es, acá tiene la otra cara de ese plano. Van a calcular la tensión tangencial en este plano. ¿Y qué pasa con este otro plano? A ver, ¿quién me dice algo? Repito. Calculan, hemos partido del plano, ahí va, digamos, del plano perpendicular al eje X1, giramos 40 grados, y con la fórmula yo calculo la tensión normal en este plano, la tensión tangencial. ¿Y qué pasa con este otro plano? Dice que se escucha cortado, ¿ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? A veces se corta, profe. Bueno, no sé, les repito, ahora parece que sí. Entonces, estábamos con un plano, o antihorario. La formulita me permite calcular la tensión normal en este plano y la tangencial. Y en el plano perpendicular, ¿qué pasa con la tensión tangencial? ¿Es la misma? Es la misma. Entonces no tengo que calcular más nada, ¿está bien? Pero sí, por supuesto, dibujarla. Y volvemos acá. Y la tensión normal en este plano, Va a ser la tangencial en el otro. no. Volvemos así. Tensión normal la calculo con la fórmula. ¿Sí? Y la tensión normal acá, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, yo con esta fórmula
Con esta fórmula y con el ángulo de 40 grados positivo, calculo la tensión normal en este plano. Velocidad de compresión, no sé, veremos. Con el ángulo positivo, en este caso de 40 grados, calculo la tensión normal en este plano. Entonces, si acá me da positiva, irá hacia arriba y acá irá para abajo. Y si me da negativa, aquí irá para abajo, acá irá para abajo. Si acá me da hacia arriba, con la misma, acuérdense que las tensiones tangenciales se van a encontrar, ¿no? A ver, dibujo un poquito ahí. Supongamos que acá la tensión tangencial me da esto, ¿sí? Con la fórmula, entonces yo inmediatamente hago esta flecha, hago esta flecha, hago esta flecha. ¿Está bien? Un solo cálculo y la tensión tangencial es una sola. La tensión normal, repito, inmediatamente la dibujo de este lado. Bueno, ahora yo lo que le estoy preguntando es, ¿qué pasa acá? ¿Habrá tensión normal? ¿No habrá? ¿Cómo la calculo? ¿Quién me dice algo? Sí, va a haber. ¿Cómo? Si hay tensión normal o no. No sé. No sé, pero yo ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a utilizar esta misma fórmula. ¿Con qué ángulo? Si yo Es como 90. Claro, si yo con 40 grados llegué a este plano, ¿qué tengo que girar? 90 grados más, ¿está bien? Y voy a encontrar la tensión normal en este otro plano. ¿Está claro? Así de simple. Bueno, entonces, es muy fácil, como verán, pero hay que dibujar esto como corresponde y después dibujar las tensiones. Es que una vez que ustedes calculan estas tensiones, quiero que se den cuenta que este estado tensional y este es exactamente el mismo estado tensional, ¿sí? No es otro estado tensional, ¿está claro? Sino que cuando yo voy cambiando los planos que pasan por el punto, me van cambiando las tensiones. Y en el ejercicio anterior, lo que van a hacer es calcular, en vez de tener el ángulo como dato, calculan un ángulo que me lleva a los planos principales y también dibujan con la rotación, si es positivo giran antihorario, si es negativo giran en sentido horario y dibujan las tensiones principales en el elemento girado y giran de nuevo 45 grados y dibujan las tensiones tangenciales en ese elemento girado. ¿Está bien? Pregunto, le hago una pregunta más. Cuando yo vaya, cuando encuentre los planos principales, ¿no? En los cuales las tensiones son
máxima y mínima, esas son las principales. ¿Cuánto vale la tensión tangencial en esos planos? Cero, perfecto. Entonces, cuando yo mi cuadrito de referencia lo gire hasta la posición de los planos principales, puede tener solamente tensiones normales, que pueden ser las dos de tracción, las dos de compresión, una de tracción, una de compresión, una cero, ¿está bien? Cuando yo encuentro un plano principal, lo único que sé es que la tensión tangencial es cero, pero la tensión normal podría ser cero también, ¿está claro? ¿Mm? Bueno, bueno, ya nos están quedando prácticamente 5 minutos. Veamos el próximo inciso, lo leamos de nuevo si quieren. Ahí mismo el inciso D. Entonces era las tensiones, ¿no? Todas, normal y tangencial, en el elemento inclinado o girado 40 grados positivo antihorario. El punto E dice, calcular las tensiones, o sea, también normal y tangencial, en un plano inclinado. Ese plano forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. ¿Sí? A ver, ¿qué significa? Significa, primero, que este es el plano inclinado, que lo dibujé acá en azul, y me dicen que ese plano forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. ¿Sí? Ahora, significa que el ángulo a utilizar en las fórmulas acá también es 40 grados como en el inciso anterior. No, ¿por qué? Porque el ángulo se mide entre el plano inclinado y el plano perpendicular al eje X con el eje X1. Claro. Entonces, si este es el plano como que, veamos que si el plano forma 40 del plano 1 a mi nuevo plano, ahora tuve que girar horario y 50 grados. A ver, se vuelve a cortar. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Se escucha medio cortado, profe. Plano inclinado, ¿sí? Forma 40 grados con esa es que para ir de este plano a este plano tengo que hacer 50 grados, pero como es horario, ahora es negativo. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe.
Ahora sí. A ver, les repito. El plano forma 40 grados con el eje X1. Por lo tanto, yo de este plano, que es donde siempre voy a partir para utilizar la fórmula tal cual la tengo escrita, ahora voy a tener que ir 50 grados horario, por eso negativo, para ir a este plano. O sea que ahora el ángulo ya no es 40 grados, es menos 50. ¿Ahora me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno. También, ya para terminar, fíjense que yo puedo ir a 80 grados negativo, o puedo ir de este a este plano en el ángulo positivo, o hago 30 grados positivo. ¿Escucharon eso? ¿Lo entendieron? Bueno, de todas maneras, bueno, ahí le puse en el chat, ¿no? Bien, ahí les puse en el chat. Bueno, continuamos en todo caso mañana a las 14, a ver si tenemos más suerte con internet. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, espero, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, profe. Chao. No, profe.